¿Por qué S4 HANA? Bueno, pues el porqué, el R3 es una arquitectura que tiene ya 25 años, con unas funcionalidades que ya tienen su tiempo. Desarrollar sobre estas funcionalidades ya es un hándicap para SAP, porque no pueden desarrollar tecnología avanzada sobre ellas, ¿vale? Entonces, bueno, pues se decide crear S4, que es un producto nuevo con unas funcionalidades nuevas que realmente heredan mucha o prácticamente toda la funcionalidad del R3, pero basada en una tecnología nueva, la tecnología HANA, ¿vale? Y bueno, básicamente los puntos fuertes son adecuar el producto nuevo al cambio tecnológico de la plataforma HANA, eliminar las funcionalidades que ya no son, bueno, que son como un lastre, ¿no? Que ya no son, que quedan como obsoletas y que se pueden mejorar en la nueva plataforma. Definir la nueva interfaz para el usuario, la conocida plataforma Fiori, que es tan potente para el usuario, y sobre todo también pues la arquitectura cloud, no solo on-premise para el SAP. Bueno, la arquitectura HANA mantiene los 3 niveles como la ECC, pero con la diferencia que la base de datos y la plataforma de interface de usuario pues cambian considerablemente. La base de datos HANA cambia mucho por su rendimiento, se potencia muchísimo el rendimiento de la base de datos, deja de ser únicamente tablas relacionales como hasta ahora y pasa a tener lógica. Le dan lógica de proceso a las tablas. Ahora veremos que se crean unas vistas CDS, lo cual a cada tabla le dan se crean unos procedimientos en las tablas que se ejecutan en tiempo real, y eso hace que se potencie el rendimiento y se ejecuten en tiempo real y puedan devolver mucha información online, ¿vale? Y la interfaz de usuario Fiori es lo que proporciona poder en dispositivos móviles ejecutar cualquier transacción Fiori. Aquí es un poco pues lo que os decía, ¿no? La base de datos, las vistas CDS, que es un poco se pierde el concepto SQL que conocíamos hasta ahora. Se da la potencia de procesos a las tablas, la lógica de poder ejecutar procedimientos en tiempo real. Y eso es lo que le da la potencia, el rendimiento de ejecución a los procesos. La estructura de la base de datos también cambia considerablemente. La base de datos que estamos viendo aquí es un ejemplo de un conjunto de tablas del ECC, que más o menos todos tenéis en mente. Y para que os hagáis una idea, esta sería pues la estructura de base de datos en HANA, ¿vale? Como veis, se han reducido considerablemente, ¿eh? Por ejemplo, a nivel de documento de material, pues queda reducido, pues, un momento. Pues por ejemplo, MSEC, todo se queda en la MATOC, ¿vale? Todo el tema de documentos de material, todo pasa a la MATOC. Las otras tablas desaparecen, ¿vale? En realidad, si queréis consultar algo de la MSEC, podéis consultarlo,
porque existirá una vista CDS, que es que el sistema tiene creada, pero es una tabla que no es real, es una vista creada contra la MATDOC que se llama MSEC, ¿vale? Con lo cual podéis hacer consultas. Si tenéis un desarrollo contra la MSEC os funcionará, pero no podéis hacer un insert, por ejemplo, porque es una vista, ¿vale? No es una tabla, es una vista. ¿Ves? Ese es el cambio bastante importante. Igual que con esa tabla, pues pasa con todas las que veis, y bueno, con muchísimas, ¿eh? Es el concepto importante a tener en cuenta. Los desarrollos no dejarán de funcionar porque tirarán de esas vistas siempre y cuando sean selects, ¿vale? Vale, a nivel de finanzas, aquí hay un cambio muy grande, porque todo lo que son las tablas de finanzas se consolidan en una única tabla, ¿vale? Se crea la tabla ACDOCA, que es lo que se conoce como el Universal Journal, ¿vale? Esto se hace para evitar tener que hacer esfuerzos de reconciliación, para agilizar las consultas del BI, ¿vale? Antes, para hacer una extracción a BI, si tenemos un BI externo, hay que hacer un montón de extracciones. Ahora en S4 viene incluido un BI embebido, con lo cual la extracción de los datos se hace de la tabla DOCA, con lo cual es una única extracción. Y además es en tiempo real. Recordar que estamos hablando siempre de las vistas CDS, con lo cual la extracción es inmediata, siempre es en tiempo real y es inmediata, ¿vale? Esta es la potencia que estamos intentando todo el rato destacar, ¿vale? Todas estas tablas desaparecen, pero se pueden consultar por las vistas CDS que están creadas, ¿vale? Esto es un poco lo que hemos dicho, ¿eh? Todas las tablas se consolidan en el Universal Journal y es la nueva arquitectura de finanzas, ¿vale? Vale. Bueno, y como os comentaba, el BI embebido que viene incluido en el S4, ¿vale? La potencia que tiene, pues que es en tiempo real, no necesitamos de pasar un proceso por la noche para hacer extracción de datos, se puede consultar, bueno, como es una aplicación Fiori, que es lo que comentábamos antes, desde dispositivo móvil, desde navegador en ordenador, y siempre en tiempo real por la potencia de la base de datos, los procesos que se ejecutan online, ¿vale? No solo para las tablas de finanzas, sino para cualquier consulta, para cualquier KPI, porque además el BI embebido contiene muchísimos informes predefinidos que podéis ejecutar directamente, ¿vale? Aparte de los que podáis definir vosotros mismos, ya viene un paquete muy extenso de informes predefinidos, ¿vale? Además, aunque sea un BI embebido, internamente él mantiene la estructura de tablas, vistas, cubos, multicubos, queries. No es algo que tengáis que vosotros mantener y construir como si fuera un BI externo, pero él internamente se estructura igual, ¿vale? Simplemente es para que conozcáis cómo está montado. Vale, un poco así de resumen, ¿no? ¿Qué puedo obtener con el cambio de pasar del ECC al S4? Pues bueno, un paso muy importante es tener el BI embebido directamente en vez de tener un BI externo que podemos ejecutar en tiempo real en cualquier dispositivo móvil.
Y bueno, otra cosa importante es las funcionalidades nuevas que nos proporciona el S4, que están integradas, que sustituyen a funcionalidades del ECC. Por ejemplo, el Extended Warehouse Management como sustitución del Warehouse Management del ECC, el Transportation Management como sustituto del TR, funcionalidades DIM, el BPC para planificar y consolidar, el Credit Management, el FSCM, el PPDS, el Settlement Management como sustituto de la gestión de RAPELs. De hecho, el Settlement Management y el FSCM son obligatorios cuando se hace el proceso de conversión. Se tienen que sustituir tanto cuando hay acuerdo de RAPEL, los RAPELs desaparecen en el S4, se tiene que montar el Settle Management, y cuando hay gestión de créditos se tiene que montar la nueva gestión de crédito, ¿vale? Son dos puntos que son muy importantes en la conversión. Bueno, además la Interface Fiori pues incluye nuevas funcionalidades simplificadas. En cada versión de S4 aparecen nuevas, adaptadas por supuesto a cualquier dispositivo, con nuevas capacidades de definición, con gestión de workflows más simples. Recordar el ejemplo que ha presentado Jordi con pedido, entrega y la factura, que la factura salía en rojo. Aplicaciones analíticas que muestran KPIs, que son pantallas que dan muchísima información, siempre en tiempo real. Y bueno, pues capacidad de desarrollo de aplicaciones propias con todas estas características. Bueno, nuevas funcionalidades también que solo se van a desarrollar para S4 y ya no para el ECC. Vale, aquí tenemos algunos ejemplos: evaluación de proveedores real time, segmentación y clasificación de proveedores, el nuevo ATP, el MRP Live, etcétera. También los nuevos conceptos de innovación digital, Machine Learning, IoT, conceptos de blockchain, todo esto ya enfocado a las nuevas tecnologías, todo esto para S4 evidentemente. Y bueno, como hemos comentado, ¿no?, la mejora en el rendimiento de todos los procesos basado en la potencia de la base de datos HANA. Muy bien. Pues, ¿cuándo hay que ir a S4? ¿Cuándo es el momento? Pues el fabricante, SAP, ha puesto como fecha límite 2025 para dejar de dar mantenimiento en todas las bases de datos soportadas. Y bueno, también hay algunas funcionalidades que aunque convirtamos a S4 pero dejemos algunas funcionalidades sin convertirlo, por decirlo de alguna manera. Os pongo un ejemplo. Hacemos una conversión a S4, pero WM lo mantenemos, nos va a funcionar todo correcto, pero WM o TM pues tienen también esa funcionalidad, tiene una fecha límite también de 2025. ¿Qué quiere decir? Que 2025 también te va a dejar de dar mantenimiento SAP para esa funcionalidad. Entonces hay que hacer un cambio y en 2025 todo el mundo debería pasar del WM tradicional al Extended Warehouse Management, porque requiere que estés también al día y que en el S4 estén todas las funcionalidades del S4. ¿Vale? Vale, ¿qué diferentes maneras hay de convertir, ¿no? Convertir o reimplantar.
¿qué decisión tomo, ¿no? Porque podría tomar diferentes caminos. Pues bueno, ¿cuándo convierto, cuándo reimplanto? En función de mi instalación. Pues convertir es adecuado cuando mi sistema, cuando mi instalación es una instalación sana, cuando quiero conservar mis datos, mis históricos, cuando no quiero hacer cambios funcionales, cuando quiero hacer innovaciones de proyectos más adelante, cuando quiero tener un bajo impacto en el negocio, cuando quiero tener un bajo coste en el proyecto de conversión, en el proyecto, no quiero tener un gasto grande, cuando quiero tener un proyecto, digamos, de corto plazo, entre 4 o 12 meses, aunque un proyecto de conversión estamos hablando de unos tiempos medios de 6-7 meses, depende también del tamaño y la complejidad del proyecto, pero la media suele estar 6-7 meses, ¿vale? Y cuando la ventana de corte es pequeña, ¿vale? Estamos hablando de horas, 15-20 horas de corte del sistema, ¿vale? ¿Cuándo reimplanto en vez de convertir? Pues cuando tengo el sistema pues mal, degradado. Tengo el sistema hace muchísimos años, quiero rediseñar procesos, porque los que tengo ya han quedado desfasados con mis procesos actuales. Quiero incorporar innovaciones a mi sistema. ¿Qué pasa? El coste, evidentemente el coste va a ser mucho más elevado porque tengo que hacer, pues ya sabéis todo lo que implica un proyecto, ¿no? Reuniones, proyecto, estamos hablando de plazos más largos, de entre 1 y 2 años. Y bueno, evidentemente aquí el plan de corte pues hay que hacerlo pues mucho más amplio. Hay que hacer la parada para el arranque, lo que supone un arranque, soporte, bueno, ya sabéis más o menos, ¿vale? Son dos conceptos distintos, ¿vale? Hay una tercera opción, ¿vale? Que es una reimplantación con conversión, lo que en realidad es una reimplantación, ¿vale? Que sería una copia, en realidad es una copia del sistema sin datos, de vuestro sistema actual sin datos, que se convertiría en el sistema de desarrollo. Sobre este sistema aplicarían nuevas funcionalidades, ¿vale? No llegaría a ser un superproyecto, sería como un punto intermedio entre las dos opciones anteriores. Esto es lo que se conoce como una conversión greenfield, ¿vale? El mejor momento para hacer una conversión, ¿vale? Es importante destacar que una conversión no es una migración, ¿vale? Entonces hay que involucrar totalmente al departamento de IT en una conversión y bueno, hay que tener muy claro cómo y cuándo hacer este paso, ¿vale? Hay que incluir muy bien al departamento de IT porque normalmente hay muchos implicados en una conversión, ¿vale? Tanto los usuarios como el propio departamento de IT, como proveedores externos, porque habitualmente hay terceros proveedores implicados. ¿Quién no tiene, no sé, un EDI con alguien o un almacén automático, ¿vale? Entonces suelen haber terceros proveedores o cuartos, ¿vale? Entonces hay mucha gente implicada. Hay que comprar hardware expreso para HANA. El S4 HANA solo corre en hardware especializado para HANA. Son muchos factores los que intervienen, ¿vale? Entonces hay que tener una coordinación muy importante en un proyecto de conversión. Entonces, un buen momento para hacer un proyecto de conversión sería, pues, si tienes que hacer un cambio de hardware,
sería un buen momento para pensar, bueno, si tengo que cambiar el hardware, pues voy a hacer ya un cambio a hardware HANA, porque así ya tengo el hardware preparado para cuando tenga que hacer la conversión. O, por ejemplo, si quiero hacer un proyecto de implantación de un nuevo módulo, de una nueva funcionalidad, pues puedo pensar en hacer primero la conversión y así ya aprovecho las funcionalidades nuevas de HANA para aprovechar las funcionalidades que me proporciona HANA para aprovechar esas funcionalidades al máximo. Vale. Y bueno, un poco también hay que tener en cuenta que conforme pase el tiempo de aquí al 2025, pues la demanda de consultores para las migraciones cada vez va a ser más complicada, porque bueno, hay muchas migraciones, muchas conversiones a realizar y la carga de trabajo va a ser exponencial. Entonces hay que tenerlo en cuenta, esto también es un punto importante. De una conversión se centran básicamente en adecuar el código Z y las interfaces, las funcionalidades que desaparecen y deben ser reimplantadas, las inconsistencias y descuadres en la base de datos y las situaciones imprevistas en los programas y en los procesos de conversión. Estos serían los puntos más destacados que a nivel técnico que interfieren en el proceso de conversión. Vale, entonces, debido a esto es importante realizar un proyecto de preparación. Para nosotros un proyecto de preparación es lo que nosotros llamamos un estudio. ¿Vale? Un estudio es bueno, realizar una serie de acciones que generamos un informe, luego más adelante lo veremos en detalle, ¿vale? Pero realizamos un estudio y generamos un informe donde entregamos todo esto muy detallado, con una planificación, con un alcance, incluso a nivel de hardware, las necesidades, para que tengáis muy claro todo lo que vais a necesitar. ¿Vale? Bueno, como veis aquí, establecemos una planificación con el menor riesgo e impacto posible, una evaluación detallada de los impactos y esfuerzos, tanto a nivel de persona como de económica, y las tareas o proyectos paralelos que se deben realizar en el ECC, incluso antes de hacer la conversión, porque hay cosas que se pueden adelantar a la conversión. No tienen por qué hacerse en el proyecto de conversión, se pueden realizar antes. Y bueno, básicamente esto. La Simplification List, ¿habéis oído hablar alguien de esto? ¿No? Bueno, esto es la Simplification List es una lista de puntos que publicó SAP en la primera versión de S4, cuando sacó la primera versión de S4. Es un documento público que podéis descargar de la web de SAP, que es un documento que tiene más de 1000 páginas. Y ahí se reflejan todos los puntos de diferencia, digamos, entre el ECC y el S4, ¿vale? Cada cambio que hay que aplicar. Y ahí te viene la correlación de cada punto del ECC respecto al S4, cada cambio que hay que hacer te indica la nota SAP y todos los pasos que hay que hacer, ¿vale? Entonces, en estos puntos nos encontramos que hay diferentes tipos de cosas, de puntos. Están, digamos, englobados en diferentes tipologías, ¿no? Uno de ellos hay funcionalidades que ha sido modificada, ¿vale? Pues mira, esta funcionalidad ha cambiado. Pues, ¿qué hay que hacer en ese caso, no? Pues mira, pues ha cambiado esta funcionalidad pues porque la base de datos ha sufrido un cambio.
Y la transacción relacionada pues, a esta funcionalidad puede haber variado un poco y se puede presentar de una forma un poco distinta. Pues a lo mejor ha desaparecido algún campo, ha aparecido otro, alguna pequeña modificación. Esto afectará poco al usuario y a lo mejor requiere de algún pequeño ajuste de parametrización. Y bueno, evidentemente tendrá impacto en los desarrollos setas, porque si está relacionado con un cambio en la base de datos, pues en los desarrollos Z tendrá algún impacto. Un ejemplo de funcionalidad modificada, pues la gestión de activos fijos, porque como hemos comentado, todo lo que tiene que ver con finanzas se reunifica en la tabla, la que hemos comentado, el Universal Journal, ¿vale? Otro grupo sería la funcionalidad que ha sido eliminada, pero existe una funcionalidad equivalente que la sustituye, ¿vale? En este caso suelen ser que existían dos funcionalidades iguales o similares, y SAP lo que ha hecho es que para el S4 se ha quedado con la más moderna, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablábamos de gestión de crédito, se ha quedado con, ¿vale? Hablábamos antes del Credit Management, pues SAP ha optado por quedarse en el S4, por hacer desaparecer el Credit Management antiguo, y se ha quedado con el FSCM, ¿vale? Esto requiere evidentemente de nueva parametrización, porque hay que parametrizar la nueva funcionalidad. Requiere formar al usuario, porque hay que darle formación en el nuevo proceso, y tiene impacto en los desarrollos setas. También tenemos funcionalidad que ha sido eliminada y no existe equivalente. Esos son muy pocos casos, ¿eh? Vale, un ejemplo sería la valoración a precio medio ponderado. Caso gestión de crédito. Lo que se migra, bueno, aquí cambia bastante el funcionamiento porque es la nueva funcionalidad. Los datos de mantenimiento del límite de crédito, de clasificaciones y tal, ahora están en otro sitio porque están en los datos del Business Partner, digamos, en una vista del Business Partner. Entonces, sí que existe una transferencia entre los datos actuales, un mapeo entre los datos que tengas ahora creados en los datos de gestión de crédito al nuevo maestro, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Lo que pasa que, mientras que, yo que sé, el límite de crédito es muy claro dónde tiene que ir a parar, si tú en los datos de gestión de crédito tienes otros datos, otros campos por ahí utilizados, estos no está tan claro, digamos, cuál es el campo destino, ¿eh? Entonces esto hay que mirar de ajustarlo. Y esto se llena, ¿eh? A partir de ahí, todos los datos de crédito, como son calculados, no hace falta hacer nada. Porque el sistema ya, cuando vayas a consultar crédito en las nuevas pantallas, te va a decir cuál es el comprometido de crédito, porque calcula las partidas abiertas dinámicamente, porque va a mirar en los pedidos el crédito comercial, las entregas, etcétera. Esto no hay que convertirlo porque el sistema lo calcula. El problema que vas a tener es en todo lo que tenga relación con el Z. Que si tú has metido exits o ampliaciones que tienen que ver con la gestión de crédito, como la nueva funcionalidad es otra, los sitios donde hay que tocar para meter Z y meter verificaciones de crédito propias son otros. Por lo tanto, ese código lo vas a tener que rehacer y meter en otro sitio. ¿Vale? Eso en la gestión de crédito, que está dentro de la clasificación de funcionalidad así eliminada, existe equivalente. Pero, por poner otro ejemplo del que hablábamos antes, funcionalidad así eliminada, existe equivalente, sería la gestión de rápeles. La gestión de rápeles, ahí sí que no hay conversión. Es decir, tú tienes unos acuerdos de rápeles y estos acuerdos de rápeles no se te crean como contratos de liquidación en la nueva funcionalidad. No hay nada. Por lo tanto, SAP lo que te permite en este caso
es que los acuerdos de rápeles, tanto de compras como de ventas, que tengas creados en el momento de la conversión, te va a permitir liquidarlos. Pero no te va a permitir crear en la funcionalidad antigua nuevos acuerdos de rápeles ni prorrogarlos. Lo cual quiere decir que los nuevos los vas a tener que hacer en la funcionalidad nueva. ¿Vale? Entonces, lo cual quiere decir, bueno, parametrizarla, ver, adecuar, digamos, que la gestión de rápeles nueva parametrizada se adecue a tus necesidades. Pero esto de la gestión de rápeles es un poco delicado porque como la funcionalidad estándar de SAP tampoco era muy para allí, puede ser que te enganche con mucho desarrollo Z realizado sobre la gestión de rápeles. Claro, todo el desarrollo Z que tengas en la gestión de rápeles ya no te sirve. Porque, claro, la nueva funcionalidad no tiene nada que ver. También hay que decir que la nueva es un poco mejor, ¿eh? No era difícil, pero es un poco mejor. Tampoco es... pero sí que hace más cosas y es bastante más flexible. Que es una funcionalidad que ya existía en el ECC. Lo que pasa es que estaba un poco oculta. Esto del Settlement Management es una nueva manera de llamar a una funcionalidad que ya existía antes, que contratos de condiciones, y que tenía otro nombre, y que junta una parte que se llamaba operación de agencia con otra parte que se llamaba gestión de la compensación o algo así. Pues ahí dentro había toda una funcionalidad que también servía para hacer rápeles. Y lo que pasa es que no estaba muy enunciada, pues ahora esta es la que sustituye a la anterior. Pues otro grupo son los desarrollos sobre funcionalidades que han sido eliminadas o modificadas. Pues aquí evidentemente cualquier desarrollo asociado a una funcionalidad que ha desaparecido pues pasa a ser obsoleto y hay que verificar los cambios, ¿vale? Porque evidentemente seguramente han cambiado cosas. Que rehacerlo. O sea, otro aspecto, digamos, también por genérico que afecta a todo el mundo es el tema de los clientes, los proveedores que se transforman en business partners, ¿vale? Esto quiere decir que cualquier desarrollo de ampliación de campos en los maestros, de validaciones Z en las ampliaciones que hay previstas para validar digamos, la introducción de datos en maestros o proveedores, todas las funciones existentes para crear o modificar por código Z campos de, o sea, clientes o proveedores, todo esto hay que cambiarlo. Luego, accesos a tablas del estándar desaparecidas y que no tengan una vista de compatibilidad. Aquí si quieres, bueno, comentar un poco algunos ejemplos también, ¿eh? Sí. Al final, bueno, los ejemplos son ejemplos, ¿eh? Hay muchas casuísticas, pero es por entender en lo que consiste, ¿eh? Volvemos en este caso a dos temas de ventas, que sería la VBook y la VBook, que son las tablas de estatus de posición de cabecera y de documento de ventas. Estas tablas desaparecen y entonces los campos de estatus pasan a estar situados en las propias tablas, digamos, de cabeceras y posiciones, VBAC, Applicable, Ellipse, todas estas de aquí, ¿no? Todas las correspondientes. Claro, entonces cualquier programa que esté utilizando la tabla VBook se tiene que sustituir porque tiene que ir a buscar a otro sitio, ¿eh? Si yo tengo una vista creada que utiliza la VBook o la VBook, pues esa vista tampoco me vale, la voy a tener que cambiar, ¿vale? Y la tabla con V, esta también pues es un clásico, que es la de condiciones de precio a nivel de operación, de posición del documento. Esta tabla también desaparece y se sustituye por otra que es la PRCD Elements, que para acceder a ella pues hay que utilizar pues unas clases determinadas. Sí, los casos es, en la mayoría de casos, una tabla ha desaparecido y existe un objeto de sustitutivo que permite que las selecciones funcionen. Pero en este no. Es una excepción. ¿Por qué no? Pues no lo sé, ¿vale? Pero en este no. Que si nos encontraremos afectaciones será pues, en las tablas que son sustituidas, no con las selects, sino con las modificaciones. Es decir, si
yo tenía un programa que iba a la MSEG y le pegaba un update en algún campo, pues como la MSEG no existe, pues estamos, vamos a decir, no es que estemos fastidiados, hemos de hacer otras. En este caso, por ejemplo, de la MSEG, pues hay su manera, porque esos campos que hay en la MSEG, a lo mejor que pueda haber añadido adicionales, se tienen que implementar en la MATDOC, que es la tabla, digamos, que existe actualmente, ¿vale? Y entonces, digamos, a nivel de lectura los volveré a tener en la MSEG, pero para hacer la actualización de ese campo no lo puedo hacer en la MSEG porque la MSEG de verdad no existe, sino que lo tengo que hacer con unas clases que actualizarán el campo en el sitio que toca, ¿vale? Bueno, que esto que llamamos aquí, de las estructuras append, si he metido appends en tablas de las de estas que desaparecen, pues ahí sí que voy a tener que repensármelo. O si estas tablas, que ahora son objetos que se ven desde el ABAP, se utilizan en vistas, pues también voy a tener un problema porque la vista es a nivel de base de datos y ya no está trabajando con el objeto sustituto. Entonces, eso también hay que rehacer esas vistas. Y el campo material, la longitud del material que pasa a 40, que es un cambio importante. Sí. O sea, el cambio del elemento de datos material que pasa de 18 a 40, esto también afecta bastante al código. Claro, son cambios bastante mecánicos en general, pero sí que pueden darse problemas. Y ahora, a partir de la versión 18.09, otro cambio de estos repetitivos que según quién puede ser que le afecte bastante, que es el cambio de los tamaños de los campos currency. A partir de la 18.09, los campos currency pasan en todo el sistema a ser de 23 con 2 decimales. Porque hasta ahora, digamos, habían pues de 15, de 19, de 16, bueno, cada uno en cada tabla los había definido como había querido, y ahora todos los currency pasen a tener esta extensión, ¿vale? Lo cual quiere decir que, bueno, pues en según qué sitios pues podrían haber desbordamientos o alguna cosa, digamos, hay que también, digamos, hacer una serie de modificaciones en el sistema, bueno, en el código, en el caso de que se detecten estos casos, ¿no? Y bueno, al final, pues las interfaces con productos SAP, pues revisar los extractores con BW, las integraciones con CRM básicamente por los business partners, lo que comentábamos, clientes, proveedores se convierten en business partners y hay que revisar la integración. También revisar integraciones con Extended Warehouse Management, con SCM MTP y, por supuesto, pues con otros productos no SAP que tengan interfaz Z. Lo que estamos diciendo es que el S4 tiene unas capacidades que no tenía el ECC. Lo cual quiere decir que si tú tienes que montar una nueva funcionalidad, podrías utilizar estas capacidades que tiene el S4 para no tenerte que extraer la información y llevártelo a un data warehouse. Pero no quiere decir que desaparezca la opción del data warehouse, ni siquiera que tengas que vayas a tener una afectación importante en tu sistema actual que tiene un data warehouse externo. Lo que sí que va a pasar es, tú tienes tu sistema ECC actualmente, que tiene una estructura de base de datos. Y tienes unos extractores que cogen las cosas aquí y se lo llevan al data warehouse. Ahora cambia la base de datos. Claro, pero sigue el data warehouse. Entonces lo que hay es unos extractores que sustituyen a los anteriores en la propia conversión, que se te van a llevar la información al BW y todo lo que tú hagas de reporting contra el BW, procesos que hagas en el BW, no se van a enterar. Esto es la versión buena, la versión ideal. La versión detallada es que de todo el conjunto de extractores estándar que tiene el sistema, pues hay algunos que se eliminan y algunos que tienen alguna modificación. De momento, en los que hemos analizado,
que tenían Data Warehouse o incluso en los que hemos arrancado, no hemos tenido afectación. Hablando de sistemas en los que nos estábamos llevando datos de finanzas, de controlling o de ventas o de SD, ¿vale? Claro, a lo mejor uno empieza a mirar la lista de extractores y empieza ya por los extractores del final de QM, de no sé qué, de tal, no sé qué. Entonces ahí empiezan a haber más cruces. Haces una implantación nueva, o sea, imagínate el caso, tú tienes, vas a hacer una implantación nueva y tienes un BW. A lo mejor en ese caso te puedes plantear que si lo que estoy haciendo en el BW ahora lo podría eliminar y hacerlo directamente con el S4. Si tú haces una conversión, pues lógicamente la conversión se queda tal como está. Y a lo mejor lo que te puedes plantear en un futuro es que nuevas necesidades que tengas que montar de BW, entonces decidirás si las haces en el BW o las haces directamente con el S4, o puedes plantearte que a lo mejor según lo que tengas pues vas a hacer un traspaso, digamos, para intentar no hacerlo en el BW. Pero a ver, también hay que tener en cuenta que hacerlo directamente en el S4 también tiene sus pequeños problemas, que sería, claro, como yo estoy atacando vamos a decir las tablas directamente, ¿qué pasa si archivo? Porque si archivo me quedo sin información para atacar desde el BW, porque yo estoy atacando directamente las partidas individuales. Una empresa grande ves a un BW separado. Si eres una empresa relativamente pequeña que no tiene una exigencia de BW como lo que puede tener una gran compañía, pues bueno, puedes pasar con el embebido. Que el sistema funciona, tanto las pruebas de aquellos procesos que se ejecutan en mi sistema S4 en este caso, como de todas las integraciones con otros productos de Landscape, sean SAP o no sean de SAP, ¿no? Lo cual quiere decir que cuando nosotros nos planteamos la conversión, como en cualquier upgrade, pero en esto mucho más, necesitamos tener claras las necesidades de infraestructura, porque no solo necesitamos las capacidades para generar mis sistemas sandbox de S4, sino mis clones de todos mis productos que tengan que integrarse para poder hacer las pruebas y tener una copia consistente o coherente, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, esto de aquí, buscando equivalentes, pues es un mes, y esto de aquí pues son 6 meses, ¿vale? Entonces, en este periodo que se nos ha ido aquí de 7 meses, ya tenemos un sistema que es copia de hace 7 meses, en el cual hemos visto que lo hemos adecuado para que funcione y responda a nuestras necesidades, ¿vale? Una vez hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es nuevas conversiones, pues para verificar que somos capaces de hacer una conversión que en la productiva que se ejecute en el tiempo que se tenga que ejecutar del fin de semana correspondiente y que el resultado sea satisfactorio. Pues claro, aquí hay que tener en cuenta que hemos ido creando órdenes de transporte para todo el desarrollo que hemos modificado y que cuando nosotros reproducimos la conversión, además de repetir, digamos, los procesos más o menos técnicos o funcionales, tenemos que incorporar en cada fase del proceso aquellas órdenes de transporte que hemos generado en la primera conversión buena. Entonces, como la gestión de órdenes de transporte en un proceso de este tipo, hemos dicho que de aquí a aquí dura 7 meses, que probablemente existe una coexistencia también con la evolución del propio landscape, la gestión de órdenes de transporte es algo complejo y digamos que siempre hay que hacer una conversión como si fuera la productiva para ver que entre medio no han habido problemas, ¿vale? Y por último, la conversión productiva, Esto sería un poco el esquema de un proyecto. Bueno, si no lo sabéis, digamos, el procedimiento en una conversión no implica a mi landscape actual, es decir, yo tengo mi sistema de desarrollo calidad
o producción, yo no estoy haciendo una conversión en mi sistema de desarrollo y de ahí a mi sistema de calidad, a mi sistema productivo. No, yo estoy haciendo una conversión porque estoy haciendo una copia de mi sistema de producción sobre un sandbox y ahí hago la conversión, ¿vale? Entonces mi sistema, mi landscape, digamos, desarrollo, calidad, producción continúa funcionando al margen de esto, y la conversión productiva será lo mismo. Ya la ejecutaré sobre mi sistema productivo y finalmente regeneraré mis entornos de calidad y desarrollo como copia del sistema productivo, ¿vale? Bueno, esto mucha gente que hace upgrades de hecho también los hace así a veces, o sea, un poco no... bueno, hay que tener, bueno, esto es un poquito la SAP, te dice, también pasa una cosa, que es que como podemos encontrarnos con problemas en la conversión que tengan que ver con inconsistencias o con problemas en mi base de datos original del sistema ECC, puede ser que tenga que repetir la conversión porque tenga que arreglar esos datos en el sistema original y volver a empezar, ¿vale? Bueno, tampoco nos ha pasado como así para que sea grave, pero bueno, la teoría es que esto puede pasar, Entonces, hacemos un zoom de la fase de conversión. Tenemos una fase que se llama pre-checks, pero bueno, el nombre por un lado es pre-checks porque el sistema ejecuta unos chequeos que te detectan cosas que tienes que parametrizar o acciones que tienes que realizar sobre tu sistema anteriormente a la conversión, ¿vale? Luego, ya digamos, antes del proceso de conversión, pues hay que hacer cosas como también ejecutar determinados repos de consistencia para ver pues, que te cuadra los activos fijos con la contabilidad general, que te cuadra el MM con la contabilidad, que te cuadra la contabilidad del controlling con la contabilidad. Bueno, hay toda una serie de repos que hay que ejecutar y que o que el cierre de activos fijos está hecho para todos los años, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de cosas que hay que comprobar, ¿vale? Y la descarga de informes del sistema para que después de la conversión volvamos a sacar los informes y veamos que nos cuadran. Bueno. ¿Qué puede salir mal aquí? Pues puede salir mal que tengamos algún add-on o alguna business function que nos impida convertir porque no está soportada por el sistema. Bueno, esto quiere decir, evidentemente, que ya no hay proyecto de conversión porque no se puede hacer. Que esto, por ejemplo, sería el caso que explicaba antes, ¿no? Un cliente que tiene la solución IS Media, pues cuando ejecutes lo primero que te dirá es: tienes activadas estas business function, se acaba el proceso de conversión para ti, no puedes ir, ¿no? Pero bueno, esto es un caso especial, que hayan ciertas inconsistencias en el ECC que se tengan que arreglar, que hayan inconsistencias del customizing respecto a los datos, que esto puede ser que pase, o sea que imaginemos, tengo un tipo de material que en su día fue valorado, pero luego un día que dijimos quitamos todos los stocks, lo vaciamos todos, lo pasamos a ser no valorado, ¿vale? Y a partir de ese día era no valorado, Pues claro, ahora el sistema va allí y dice: soy un no valorado, pero oye, tengo registros en la MVUH no sé qué con valoración. Uy, esto no me gusta. Entonces pueden haber inconsistencias de este tipo que hay que arreglar, y el tema de los business partners, que bueno, es una filosofía que tampoco es tan distinta según como la plantees, pero que puede dar problemas de encaje de los rangos de números, de varias cosas, que pueden ser problemas que haya que solventar. Luego tenemos la parte técnica, esta parte más técnica del proceso SUM o SUM-DMO. En principio, claro, esto es, digamos, ejecutar la serie de procesos que pueden haber ahí. Entonces, bueno, pueden haber errores. O sea, en teoría esto no puede fallar, pero hasta que hay un error y bueno, a lo mejor pues hay que abrir notas con SAP o lo que sea, ¿no? Y luego tenemos esta parte de los postprocesos, que es la parte delicada, esta parte en la que estamos llenando las tablas o algunas de las tablas más relevantes
del sistema. Y lo malo, digamos, es que aquí sí que hay que ejecutar un montón de pasos, que son combinación de pasos de verificación y de traspaso de datos. Y es aquí donde a veces el sistema realiza verificaciones que detectan inconsistencias que habían en el sistema anterior, ¿vale? Con lo cual quiere decir que en este momento es cuando te puedes encontrar con problemas que te puedan hacer tener que volver a empezar porque tengas que arreglarlas en la base de datos del sistema original, ¿vale? Vale, pues seguimos. Vale. A nivel de código Z, un poco pues las diferentes fases. Tenemos código Z en la fase de análisis, en la cual pues vamos a detectar con unas herramientas y con el conocimiento cuál es el código Z impactado. Tenemos la fase de adecuaciones, que sería ya dentro de la primera conversión buena, pues después de hacer la conversión realmente hacer las modificaciones correspondientes. Sí que hay en el caso de que tuviéramos que adecuar el código a HANA o Unicode, pues esto lo haríamos antes del proceso de conversión, ya lo haríamos en el ECC. Y una cosa importante pues también es que esto, cuanto más grande y antigua es la empresa, pues es importante que después de que hayamos analizado la obsolescencia, pues intentemos, digamos, eliminar los programas obsoletos o al menos marcarlos con anterioridad, digamos, a embarcarnos en el proceso de conversión. Bueno, entonces en la conversión tenemos la SPDD y posconversión, pues todas las adecuaciones correspondientes al código. Y finalmente en las siguientes conversiones pues ya es meter las órdenes de transporte que hemos generado en la primera conversión en cada una de las fases. Entonces, ¿qué podemos adelantar antes de la conversión? Bueno, pues a nivel de código, pues la limpieza de código obsoleto o la adecuación a HANA y Unicode si no lo tenemos. Y funcional, pues arreglar algunos de los semáforos rojos que nos salen en la conversión, que pueda ser que los pueda implementar antes, arreglar evidentemente los descuadres que se detecten en los repos de cuadre, estos que son previos, o implementar o prepararnos para algunas cosas de las que impactan, ¿no? Es decir, algo que decir, me desaparece la transacción MB1B o MB1C y ahora hay que utilizar el amigo. Bueno, el amigo ya está, no es que esto tenga nada que ver con la conversión, ¿no? Pues bueno, si tengo que adiestrar a mi gente para que utilice una transacción y no la otra, si tengo programas Z que hacen llamadas a esa transacción y en lugar de hacer llamadas tendrían que llamar a una determinada función, todo eso ya lo puedo hacer antes, ¿vale? Que tengo que trabajar con versiones de fabricación en PP. Oye, pues a lo mejor implanta las versiones de fabricación antes. Que tengo que trabajar con áreas de planificación, pues igual lo puedo hacer antes, ¿vale? No hace falta que me espere a hacerlo dentro del proyecto de conversión. Entonces, estos son, digamos, en el estudio de definir paquetes de trabajo de cosas que puedas hacer antes de la conversión y que por lo tanto ya no te van a dar trabajo en la conversión. Entonces, claro, todas estas transacciones que desaparecen y son sustituidas por otras que no sean por HANA, sino que ya están en tu propio sistema, pues claro, implementar esto, formar a la gente, cambiar los roles y los perfiles, todo esto pues ya lo puedes hacer antes, no hace falta que lo hagas después. Bueno, vemos un poco herramientas o chequeos en los que nos basamos en el proceso de conversión. En el análisis o en el estudio, en la preconversión, utilizamos diferentes herramientas, que son el CCLM para evaluar la obsolescencia del código y una cosa que se llama ABAP Test Cockpit, que es el que nos dice todo lo que tenemos que cambiar debido ya sea por el HANA Compliance, ya sea por el cambio a S4. ¿Vale? Funcionalmente tenemos la herramienta esta que nos dice cuáles son o nos detecta los impactos funcionales. O sea, todas estas, cualquiera de las herramientas que hay aquí, la información es hasta cierto nivel. O sea, no, esto no es luego que a partir de aquí vayamos a ejecutar un libro. El ATC acierta bastante y se deja cosas y también te da un volumen de información a veces que no es importante y el tema del
bueno, toda una serie de conjunto de cosas que hay una herramienta que se llama Readiness Check, pero digamos que la más buena sería esta del el test SIC, Simplification Item Check. Pues esto también, bueno, te dice qué procesos puedes tener impactados, pero claro, la solución ya no, en algunos no es tan directa, ¿no? Gestión de rappels desaparece, la solución no es directa. Y luego, pues, los repos esos de consistencia que hablábamos, ¿eh? En la parte esta de postprocesos, pues hay estos chequeos de conversión que, claro, puede ser que en ese momento pues, nos diga que tenemos algún problema o alguna inconsistencia en el sistema original. ¿Qué es el Readiness Check? Bueno, esto es algo que se puede hacer en cualquier sistema. Se ejecuta normalmente a través de un Solman y nos hace el equivalente a lo que llamamos el Relevancy Check, que es detectar de todos los puntos de la Simplification List aquellos que afectan a mi instalación. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque mira, en las tablas, oye, en esta tabla hay datos, sí, pues esto te afecta. Bueno, entonces te dice la lista de cosas con un poquito las notas asociadas que te explican el cambio. Sería como ese libro que hemos dicho antes de 1000 páginas, pues hay algo que compara tu sistema y detecta en ese libro de las 1000 páginas cuáles son las cosas que te pueden afectar. ¿Vale? Simplification Item Check ya lo ejecutas en tu sistema y es, digamos, lo que se ejecutaría. Realmente es obligatorio en la conversión. Es el testeo que te da semáforos verdes y rojos y te dice cosas que tienes que arreglar antes de iniciar el proceso de conversión. ¿Vale? Entonces, todas las que son amarillas quiere decir que no tienes que hacer nada antes de apretar la tecla para empezar el proceso Zoom, pero no quiere decir que no tengan un impacto funcional. Es decir que, volvemos al ejemplo, la gestión de rappels estaría como uno amarillo porque quiere decir que no tienes nada que hacer antes de apretar la tecla y empezar el proceso de conversión, pero sí que tienes un impacto relevante porque tienes que implementar la nueva funcionalidad dentro del proyecto. ¿Vale? El CCLM, bueno, normalmente se hace a través de un Solman. Requisito tener las estadísticas activas. Las estadísticas normalmente las tiene activas todo el mundo y con el valor estándar de 3 meses en la ST03N. Y entonces a partir de esto pues se ejecuta esto y bueno, o sea, se hace un análisis y se presenta en Excel pues un poco cuáles son todos tus programas, digamos, obsoletos. También hay que decir que, como comentábamos antes, el CCLM basado en las estadísticas de la ST03N marca como no utilizados muchos objetos que realmente sí que son utilizados. Por lo tanto, si este es el procedimiento, luego hace falta hacer un repaso para decir, no, cuidado, que esto sí que se utiliza. O sea, no es una herramienta definitiva. El ABAP Test Cockpit, esto es el análisis de código Z y presenta, digamos, una información muy detallada de todas las estadísticas, ya sean a nivel de cosas que se tienen que cambiar debido a HANA Compliance, ya sean de cosas que están debidas a S4. Entonces, digamos, esto va a nivel de instrucción. Te analiza el código y luego aquí te salen... bueno, puedes navegar en la información de muchas maneras, por nota, por objeto, por no sé qué, bueno, las cosas, y al final desde el propio ATC puedes saltar a la instrucción de tu código para analizarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que el requerimiento para hacer la ATC es hacerlo en una máquina que tiene que tener unos requisitos que normalmente la gente no tiene una máquina con estos requisitos. Entonces lo que hacemos nosotros es que conectamos la máquina del cliente a un sistema nuestro y entonces se hace la ATC en este sistema. Hay que comunicar por vía RFC pues el sistema de desarrollo, por ejemplo, del cliente con esta máquina para poder ejecutar los procesos, ¿vale?, de testeo. Seguimos. Los repos de Quadre, bueno, estos son repos o bien que ya existen en el sistema o que se instalan con notas que se tienen que ejecutar antes para reconciliar determinados aspectos y ver que te cuadran, y en el caso de que te cuadren, si ahí ya hacer alguna acción para ver por qué no cuadran y resolverla previamente. ¿Vale?
Entonces, luego ahora ya estamos en esta fase que hemos dicho que es después del proceso técnico, en el que vamos a ejecutar la conversión de datos, estos de los procesos. Entonces, como hemos dicho, hay un cockpit de migración a SAP S4, bueno, pues SAP S4 Finance, porque sobre todo son procesos financieros, muy largo, en el cual pues hay acciones de chequeo y acciones de, digamos, de transformación de los datos, ¿vale? Entonces, en este punto se pueden encontrar inconsistencias, como aquí indica. Pasa un poquito al anterior. Vale, debido a cosas, ¿vale? De que pues hayamos tenido, o sea, hayamos tocado tablas de manera indebida, ¿vale? Y entonces hayamos creado inconsistencias dentro del sistema. Claro, yo puedo tener un programa que me toque un dato en la BSEC, lo toca y aquello está tocado y no cuadra con los totales, y no cuadra con la GRT0 y no cuadra con nada, ¿vale? Bueno, pues este tipo de cosas, debido a programas, a manipulaciones, etcétera, pues están ahí, y según lo que sea, puede ser que en esta fase determine que hay que arreglar el tema con anterioridad, ¿vale? Bueno, entonces estos son algunos ejemplos pues de una migración real, pues un poquito pues que al analizar datos pues nos da errores, que nos dice, pues te hemos encontrado registros en la BSEC que no tienen BKPF, pues te hemos encontrado inconsistencias entre la BSEC y la BSIS, la BSI, la BSAT y no sé qué, porque en un sitio dice que la partida está abierta y en otro que está cerrada, cosas así, ¿vale? Entonces, todo este tipo de cosas pues hay que arreglarlas, ¿eh? Y el arreglo, aquí no hay ninguna regla escrita. Entonces, como presentamos ahora en AUSAP una conversión en la empresa que es Frigicoil, con la responsable, con la CEO de allá, pues vamos explicando un poco cómo nos había ido la migración, y cuando llegamos allí dijimos, bueno, pues que sí, que aquí en este punto pues hay que hacer entrar las cosas un poco a martillazos, ¿vale? Pues te encuentras una inconsistencia, pues hay que rascarse la cabeza, analizar lo que sé y decir, pues en esta tabla vamos a tocar tal cosa y ya cuadra y hacerlo cuadrar. Esto no hay otra historia, si no, no puedes continuar, ¿vale? Bueno, entonces bueno, con esto que veáis un poco cómo es el proceso de conversión, y ahora os explicaríamos un poco cómo os podemos ayudar a hacer la conversión. Un poco el ciclo es de adopción de S4 sería primero definir la estrategia, esto que puede ser que haya gente que tiene muy claro que quiere convertir, puede ser que haya gente que no lo tenga tan claro, pues a lo mejor se puede hacer un assessment en este caso para ayudar a evaluar cuál es la mejor opción en la compañía. Si tiramos por el camino de conversión, preparación a la conversión, que es esta fase de estudio, digamos, por adelantado, porque no se puede evaluar el esfuerzo que tiene la conversión si no se hace el estudio, y se hace un estudio bien hecho, es imposible. La conversión. Y luego, si cogemos esta fase, luego en un futuro podemos establecer un roadmap de proyectos de innovación, por gusto o por obligación, ¿vale? Como decíamos antes, si tengo WM, cuando yo haga esto, continúo con WM, en un futuro tendré que hacer un proyecto para cambiar el WM, por ejemplo. Y este sería el otro camino, que sería pasar a un greenfield, por lo tanto es una reimplantación, y aquí pues todo limpio, ¿Por dónde empezamos el camino? El camino lo empezamos por dos sitios, o por el estudio de definición de estrategia o por el proyecto de estudio para S4 HANA. ¿Cuándo empezamos por el estudio de estrategia? Cuando no tengo claro si quiero convertir o quiero reimplantar. Y claro, ¿por qué pienso que quiero reimplantar? Pues digamos que el foco sería porque mi sistema actual
no se corresponde o pienso que no se va a corresponder con las necesidades de mi negocio, ¿eh? Tengo en cartera cosas que quiero transformar en mi empresa porque mi negocio está cambiando, mis sistemas de información no se adecúan a lo que quiera ser mi negocio en el futuro, porque tiene una historia y las cosas han cambiado, ¿vale? Empezamos por el estudio para la conversión. La primera cosa es voy a convertir, porque este estudio ya es muy técnico de voy a convertir, por lo tanto vamos a ejecutar todos los chequeos, vamos a valorar y profundizarnos en el código y ver las cosas que se tienen que hacer, las que no se tienen que hacer, las que impactan, las que no impactan, cuál es la solución para los impactos funcionales que existen, etcétera. Digamos que esto ya es un estudio digamos muy amplio, con bastante esfuerzo. Y en esto tenemos dos opciones, que es estudio propiamente dicho y la conversión draft, que ahora veremos lo que es ejecutar una primera conversión como una prueba de concepto, ¿vale? La estrategia de adopción de S4 HANA, pues este assessment, es un poco las áreas que cubriría, pues es esto, analizar un poco qué es lo que tienes ahora y cuál es tu estrategia como primer punto para ver si tus necesidades en un futuro realmente necesitan de una cierta disrupción en tus sistemas de información, y a partir de aquí pues definir un poco la estrategia, ya sea desde el punto de vista de reimplantación, ya sea desde el punto de vista de conversión, definir la estrategia y la hoja de ruta, ¿vale? Pasamos ahora pasaríamos al otro servicio, Entonces nosotros hemos creado una entidad que es la Conversion Factory, es decir, para el tema de conversiones hemos generado internamente una división o dentro de la compañía, porque claro, va a haber mucho trabajo, tenemos que organizarnos, vamos a decir, ¿no? Con la idea pues de tanto de tener unos perfiles muy especializados y adecuados a los temas de conversión, como pues para industrializar al máximo, digamos, pues los proyectos de conversión, ¿vale? Entonces seguimos. La Conversion Factory se dedica a esto, a nada más, es decir, a hacer los estudios y hacer las conversiones. Seguimos. Un poco la organización de la Conversion Factory. Tenemos unos responsables de servicio, que serían además pues, las personas que han hecho las primeras conversiones, que serían los gurús y los responsables, digamos, de organizar el conocimiento. Y luego gestionamos, digamos, equipos de delivery, pues bueno, ya como un tema de crecimiento, digamos, para abordar las necesidades de proyectos que existen, ¿vale? Bueno, una cosa que me he olvidado antes, ahí en la anterior, es que también podemos ofrecer servicios de infraestructura, es decir, cuando hacemos la conversión o para hacer una conversión draft, que luego veremos lo que sea, puede ser que yo requiera de necesidades de infraestructura y esta infraestructura pueda soportarse, digamos, en un sistema cloud que se pueda utilizar temporalmente. Vale, entonces, el servicio de estudio quiere decir coger esta fase y adelantarla, ¿vale? Podríamos decir esta fase y un trocito de esta, y adelantarlo, seguimos. Vale. Entonces, que el estudio básicamente está en evaluar los impactos de simplificación, bueno, simplificación, son los impactos de impactos, ¿vale? Y bueno, lo siguiente, digamos, sería evaluar, digamos, todos los impactos en el código. Bueno, cada caso sería ver los impactos y buscar la solución en la medida de que quepa, digamos, el hecho de buscar esta solución. Hacer la evaluación esta de consistencia de datos ejecutando los reports, identificar las necesidades de infraestructura que se requieran en un proyecto de conversión, tanto para tus sistemas S4 como teniendo en cuenta pues, el conjunto de satélites que puedas tener.
Y luego pues realizar pues unos workshops IT fundamentalmente sobre modelos de datos, cambios funcionales, enfocado ya dentro de todos los que hay, a los que más afectan a la compañía, y de tecnología, que sobre todo está asociado a mostrar estas capacidades de realización de KPIs y cosas de este tipo que tiene, digamos, el S4, de definición de vistas CDS y las propias herramientas que tiene el sistema para generar, vamos a decir, consultas chulas. Bueno, con todo esto pues se elaboran y se presentan los informes. Básicamente pues son una serie de informes. Bueno, aquí los hemos clasificado como introducción, diagnóstico, que sería pues eso, los impactos de los puntos de simplificación, lo del código, los repos de cuadre, las necesidades de infraestructura, ya un resumen, porque estos son informes, digamos, bastante amplios. Generalmente la gente pues lo que quiere es que al final le digan las conclusiones, entonces ya decir un poco en qué es lo que, dónde te va a doler los temas. Y la hoja de ruta, pues esto es decir qué te proponemos, qué tendrías que hacer antes, qué cosas forman parte de la conversión y qué cosas se han quedado en el tintero y sería bueno hacerlas después, lo que decíamos, por obligación o por gusto, ¿vale? Tanto a nivel de ideas, de adopción de determinadas funcionalidades que te puedan ir bien, como de que nos hemos quedado a medias porque tú tienes recursos humanos y piensa que, bueno, si tenéis recursos humanos... ¿Tenéis recursos humanos? No, tú lo tienes todo. Bueno, si tenéis recursos humanos y los tenéis en un sistema separado, habéis elegido la opción correcta. Si los tenéis metidos dentro del mismo sistema que tenéis el ECC, no pasa nada, vas a migrar, pero el problema es que luego vas a tener que hacer un proyecto para segregar recursos humanos a un sistema separado. En el resultado, pues cuando hacemos el informe de los puntos de simplificación, una cosa que es muy cómoda es que ya está clasificado. Tenemos el primer punto, funcionalidad que afecta al usuario, todas las cosas que te van a afectar, cosas con implicación técnica, cosas que tienen que ver con la integración con otros sistemas. En cada caso, pues detectar qué es lo que habrá que hacer y cuáles son las necesidades de formación derivadas que van a existir para los usuarios, si es que les afecta. El impacto de código, que en este caso también hay una clasificación entre los cambios que serían recurrentes, que estos son relativamente fáciles de evaluar, que al final, aparte del aspecto técnico de lo que represente, es como que pueden ir a parar un Excel y dices, tienes 150 a 10 minutos cada uno, evaluado pues tanto esfuerzo, ¿vale? Luego tienes los cambios, digamos, que requieren análisis. Dentro de estos, pues habrán algunos que son cambios que se puede definir un esfuerzo y otros que forman parte del estudio funcional, porque si es una funcionalidad que desaparece, pues hay que reanalizar el ámbito. Tenemos el de conversión draft. El de conversión draft sería un poco esto de aquí, pero teniéndonos a decir, realizar una primera conversión. Entonces, en este caso hay que tener en cuenta que necesitamos hardware, porque si queremos convertir, pues evidentemente necesitamos un sistema sobre el que convertir, y que el objetivo de esta conversión es hacer un poco una prueba de concepto, que no es que pensar que esa primera conversión me va a servir como primera conversión buena, sino que se trata, claro, pues de tener y a partir de ahí, digamos, pues también para algunas empresas, pues eso, por un lado te da la tranquilidad de que ya tienes controlado el proceso de conversión, y por otro lado, pues según a quien, pues su departamento de IT ya tiene un sistema en el que puede hacer evaluaciones más detalladas de cuáles son los impactos, también pues para evaluar la posibilidad de asumir tareas, etc. Bueno, estructura del informe de la conversión draft básicamente es a lo anterior, o sea, es lo mismo, pero añadimos
pues el informe de lo que se ha hecho en cada una de las fases del proyecto. Bueno, esto viene a ser lo mismo, que es la comparación entre uno y la otro. Pues son grafos lo mismo, más los entregables estos del resultado de la conversión. Lo que hemos comentado de la posibilidad de que nos podamos ofrecer pues, entornos temporales para la realización de estas pruebas de concepto, o incluso porque hay una necesidad de hardware adicional durante el proceso de conversión. Pues ofrecemos esté duplicado hasta 2 veces, es decir, necesitamos 2 sandbox simultáneos, por lo tanto tenemos que tener la capacidad para tener estos 2 sistemas. Para el resto de productos del landscape, pues en principio con una es suficiente, pero también hay que tener espacio para poderlo hacer. No, quiero decir, tú tienes tu sistema productivo, hacemos una copia, ¿vale? En esta copia hacemos la primera conversión buena, pero luego cuando vayamos a hacer la segunda prueba no nos vamos a cargar la primera, tenemos que hacer una nueva copia. Claro, porque si hemos estado trabajando no sé cuántos meses en un sistema, entonces lo de cargárnoslo y quedarnos con las órdenes tiene unos riesgos que no son asumibles, por lo tanto hay que generar otro. Y aquí es un poco el resumen de cómo estamos actualmente. Bueno, actualmente tenemos 2 conversiones acabadas y una tercera en curso. Y proyectos de preparación, o sea, en este momento tenemos 8, y de los que 7 son un estudio y uno una conversión draft. Y bueno, ahora enseguida crecerán a 12, yo creo. Un poco. Entonces también nuestra experiencia, pues tanto en, a lo mejor para el que se plantee una primera conversión a Suite on HANA, pues también tenemos mucha experiencia en conversiones a Suite on HANA. Y en implantaciones, pues bueno, también al final una cosa importante es el conocimiento en el sistema destino, en el S4 HANA, es importante para ver cuáles son los cambios. Aquí sí que tenemos muchas implantaciones en New Name directamente en S4 HANA, que es lo que te garantiza que puedas conocer el sistema, el funcionamiento del sistema destino, ¿no? Creo que ya hemos acabado. Bueno, pues